Y vamos a entrar directamente a nuestra primera entrevista. Se encuentra acá Inti Groneberg, científico ambientalista, y vamos a hablar justamente de lo que se aprobó ayer en la Asamblea Nacional. Una ley que ha sido bastante cuestionada en redes sociales por parte de opositores y de algunos expertos. Sin embargo, pues ayer también se aclararon algunos temas que generaba preocupación en la ciudadanía, y es importante que expertos en la materia nos expliquen si es positiva, si es negativa esta ley, cuál es el contenido. Inti fue uno de los que aportó justamente con información importante para la aprobación de esta ley. Inti, muy buenos días y gracias por asistir a la cabina. A las órdenes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, bueno, ¿cuál es el contenido de esta ley que se aprobó, de la ley para fortalecer las áreas protegidas, que se aprobó ayer en la Asamblea Nacional? Tú fuiste uno de los expertos que aportó justamente para el contenido de esta ley. ¿Es positiva, no es positiva? ¿En qué nos puede preocupar o no nos debe preocupar? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, primero, para dar un poco de contexto, hablamos de que el Ecuador tiene un 20% de su territorio como áreas protegidas. Entonces esta ley es importante por eso, porque regula una cantidad importante del territorio nacional. 20% es bastante, Inti. Es un montón. Sí. De hecho, nosotros como humanidad, según el COP de biodiversidad, el que fue el año pasado, fue en Cali, que estuvimos también ahí presentes, la humanidad busca que al menos un 30% del espacio planetario sea protegido. Entonces, nosotros ya tenemos un 20%. Y la razón es que el Ecuador, a criterio de muchos estudios, es el país más megadiverso por kilómetro cuadrado de la faz del planeta. Wow. En realidad nuestra mayor riqueza es nuestra biodiversidad. Si Diosito hubiese querido hacer el Edén, lo hubiese hecho aquí. Eso es lo que es el Ecuador. Es increíble la cantidad de biodiversidad que acá existe. Entonces, lo que intenta hacer el Ecuador es que una parte de ese territorio, que es del 20%, se regula el uso de suelo para que no pueda hacer actividades más allá de lo que tiene que ver con conservación. Entonces, lo que se aprobó ayer en la Asamblea Nacional es una modificación al modelo actual, en el cual la conservación solo se da mediante inversión pública. Hasta el día de ayer, el Estado es el único que financiaba la protección de este 20% del territorio nacional. A partir de la aprobación de la ley, se abre la puerta también a que exista un modelo mixto en donde también el sector privado puede entrar a proponer proyectos en pro de la conservación y también generar recursos para el país. Ayer hablábamos con Mariana Yumbay, una de las asambleístas de Pachacuti, y también estuvimos hablando con otros expertos en la materia, y lo que les generaba preocupación respecto a esta ley es la privatización primero de las áreas y la construcción de edificaciones en estas áreas protegidas. También les preocupaba que exista un turismo masivo. Tú más que nadie sabes que en algunas zonas no se puede realizar un turismo masivo por la protección justamente de la flora, de la fauna que se encuentra en estas zonas. Para dar contexto, creo que es importante cuando se debaten estos temas conceptuales no mezclar el tema político, porque a ella se le lleva el dogma por un lado y ya le hacen blanco, negro, bueno, malo, cuando en realidad estamos hablando de un modelo en el cual se permite la inversión pública y la inversión privada. Entonces, el modelo per se no es ni bueno ni malo. Es un modelo que se aplica, acá en el país es nuevo, pero en Costa Rica muy avanzado. Costa Rica es, a mi criterio, un ejemplo a seguir como país, muy parecido en condiciones al Ecuador, muy avanzado en términos de conservación, de servicios ambientales, de servicios ecosistémicos. Nosotros, teniendo incluso mayor potencial, retrasados. Pero ya se hace este modelo, o sea, es un modelo mixto donde existe participación privada. Colombia también lo tiene Chile. Estamos nosotros ahora ingresando en esa lógica. Entonces, el concepto per se no es ni bueno ni malo, es un concepto técnico. Una empresa pública no es ni buena ni mala. En ciertos países funciona. Saudi Aramco, una de las empresas más importantes del planeta que cotiza en bolsa, es pública y es de un gobierno. Entonces, el problema cuando a veces en el debate nacional se termina diciendo, por ejemplo, lo público es malo porque yo pienso en la derecha. Entonces,
ese debate no tiene sustento. Entonces, en ese sentido, un modelo en el cual existe la participación privada en pro de la conservación, el modelo en sí mismo no es ni bueno ni malo. Lo que puede suceder es que, asimismo como sucede en la actualidad, puede ser usado ya sea por el sector público, empresas que no hacen bien su trabajo, por el sector privado, para que haya una degradación del ecosistema. Entonces, eso es lo que justamente se debe evitar. Lo importante mencionar es que al momento, a mi criterio, muchas de las áreas protegidas del país, la protección solo tiene el nombre. Porque tenemos miles de hectáreas en la Amazonía destruidas por la minería ilegal. Entonces, el Estado ya no está cumpliendo durante varios años el rol de control y de financiamiento de la conservación. Tenemos el mismo problema en sectores de la provincia de Imbabura, todo lo que es el sur del país, muchas áreas protegidas que ni siquiera el letrero está bien, para que tengamos una idea. Inti, me quiero quedar en el tema también de la inversión, porque es importante hablar de la inversión extranjera. ¿Cómo llegará esta inversión? ¿Se levantarán proyectos, estructuras? Porque el mayor miedo que tenían los pobladores de estos sectores es que, por ejemplo, se construyen resorts en áreas protegidas o se comience a construir proyectos inmobiliarios no muy lejos de Olón, por ejemplo, que ha sido uno de los proyectos que también se cuestionó en su momento. ¿Cómo llega esta inversión a estas áreas protegidas sin causar un impacto ambiental ni un daño dentro de esta área? ¿A través de proyectos o a través de construcción, edificaciones? Verás, tienes dentro de la conservación 3 áreas, ¿no? Un área que tú puedes intervenir, un área de amortiguamiento que justamente separa, es un espacio que separa lo intervenido con el área donde no puedes hacer nada, que es la conservación per se, ¿no? Entonces, dentro del área de intervención tú podrías hacer proyectos. Ahora, esos proyectos pueden ser pensados para hacerlo más adaptados a la realidad de cada una de las áreas protegidas, porque incluso las áreas protegidas de este país son diferentes. Y déjame darte una experiencia, por ejemplo, en Eslovaquia, que visité hace un par de años. Tú tienes áreas protegidas en donde acá pensamos que el área protegida es cuando uno va, solo da la firma donde el guardaparques, entras y te dicen que le vaya bonito, ¿no es cierto? Entonces, ya hay en lugares en donde se hace este turismo de experiencias, puede ser comunitario, puede ser de aventura, puede ser incluso científico, puede ser, hay una serie de factores que tú puedes generar, que son ofertas justamente que pueden generar ingresos. El modelo que tenemos acá en el país, quizás más conocido, es Galápagos. Entonces, donde lo que se busca es que se pueda convivir en un área de conservación y al mismo tiempo se pueda ofrecer un servicio que genere un rédito y ese rédito permita financiar la conservación del lugar. Entonces, ahora pensamos que solo el Estado tiene que tener el gasto de mantener la conservación. Ese modelo no funciona. Estamos en ese modelo en la actualidad y tenemos minería ilegal en las áreas protegidas. Pragmatismo puro y duro. Entonces, lo que hay que buscar es nuevos mecanismos. Y de paso, qué mejor si es que se les puede involucrar a las comunidades. Sí existen casos justamente en donde las comunidades son quienes ofrecen estos servicios, que pueden ser de turismo, como digo, hay otros modelos también súper interesantes, el pluricultivo en el área que se puede intervenir con áreas de experiencia. El Ecuador puede generar muchísimo, por ejemplo, en proyectos de plantas que tenemos como el cacao, que son endémicas, se habla de bosques comestibles. De hecho, la lógica internacional va hacia allá. Y si nosotros no nos subimos en eso, cuando queremos vivir del turismo, y si el turista tiene una experiencia mucho mejor yéndose a los países vecinos, por más megadiversos que seamos, nos quedamos sin esa oportunidad, ¿no? Pero no te deja la puerta abierta también para construir estos proyectos inmobiliarios, que es lo que más miedo causa, por ejemplo, a la gente, a los comuneros de varios sectores. Mira, como hubo una intervención, digamos así, de la sociedad civil, varios grupos de ambientalistas, del proyecto inicial al proyecto final sí se ajustó a algunos temas para tratar de limitar en cierto sentido el tipo de proyectos que se pueden generar. Entonces, al momento no puedes tú generar proyectos de infraestructura de vivienda, no puedes generar
proyectos, no sé, como un resort que no tenga nada que ver con el entorno. Ahora, si es un resort ecosostenible que tiene, se usa materiales que vayan en alianza con el entorno, eso ya existe en el país, ¿no? Existen varios modelos, con todo el Cuyabeno, existen hoteles de esas características dentro del Yasuní. Entonces, se puede dar ese tipo de modelos también en tanto y en cuanto el tipo de construcción cumpla condiciones, y eso se tiene que dar a través de la licencia ambiental. Eso ya está establecido, también se aclaró dentro del proyecto de ley. Entonces, ahora, a pesar de que exista la ley, todavía hay que sacar el reglamento. En el reglamento hay que tratar de blindar de mejor forma posible, y lamentablemente hay ocasiones en las cuales, por más que haya ley, igual intentan hacer cualquier tema, ¿no? Entonces, ahí la sociedad civil siempre tiene que estar pendiente, porque, como yo decía al inicio, el mayor recurso económico que tiene este país es su biodiversidad. Todavía no nos damos cuenta de eso, pero cada vez va a ser más evidente, sobre todo por lo que está pasando a nivel internacional, que la biodiversidad tiene un mayor valor. En Europa hay países, por ejemplo Holanda, donde ya no existen bosques endémicos, todo fue destruido, todo es reforestado. Entonces, si viene alguien de Europa acá, de Holanda, y ve toda la cantidad de biodiversidad que tenemos, o sea, es increíble verlo, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos un potencial gigantesco en un mundo que cada vez aprecia más la biodiversidad, si es que sabemos cuidarla. Y la realidad es que al momento, con el modelo actual de inversión estatal, que cuando el Estado no tiene plata, deja de invertir, esa inversión deja de generar control, y eso genera que existan ingresos ahora ya incluso de mafias, ¿no? Con la minería ilegal. El control, sobre todo, ¿no? Que ya se ejecute un control mucho más efectivo. David, si nos ayudas con las imágenes que justamente compartimos al inicio de este espacio informativo. El control para evitar que se destruyan estas áreas, porque como hemos visto en estos últimos años, justamente estas imágenes nos llaman mucho la atención, ¿no? Cómo las organizaciones delictivas, y hay que decirlo así muy claro, pues ya te ponen la maquinaria pesada en medio de estas supuestas áreas protegidas, en medio de los bosques, destruyendo toda la flora, toda la fauna, y eso es lo que justamente intenta buscar el gobierno nacional, ¿no? Evitar que estas zonas sean tomadas por los criminales, porque no tienen ningún control de las autoridades locales y mucho menos gubernamentales, y es que básicamente se establezcan reglas y leyes para esta gente. Y que ya están tomadas, ¿no? Sí. Esto que está pasando, esto es Napo, ves en muchos sectores de la Amazonía que a la final, recordemos lo que pasó hace pocos meses, de hecho en la frontera del Ecuador, que incluso asesinaron militares, ¿no? Cuando iban a tratar de intervenir un área. Entonces, el guardaparque en la actualidad no tiene la capacidad para poder enfrentar los problemas que vivimos en la actualidad, y justamente de eso se tratan los proyectos de ley, ¿no? Entonces, a veces aquí en el país, lamentablemente, se pinta un proyecto en función de la ideología que se tiene o las afinidades de un gobierno, y no deben hacer así las cosas. Las cosas deben ser mucho más técnicas y pragmáticas. Entonces, la realidad, cuando se ve hacia afuera, es que existe esta tendencia de cada vez abrir estos espacios y estas oportunidades hacia organizaciones responsables, que no solamente busquen la generación de ingresos, sino que la agregación de valor en las áreas de alta cantidad de biodiversidad. Y eso es lo que hay que hacer, y eso puede generar recursos, puede mejorar las condiciones de vida de las comunidades, que muchas veces hay casos que se sabe, por ejemplo, en el sur del Ecuador, donde ya es incluso difícil sacarle a la minería, porque es una fuente de recursos ilegal de las comunidades. Claro, se convierte hasta en una fuente de empleo, lastimosamente, de las propias comunidades, y es hasta utópico querer erradicar al 100% la minería ilegal dentro del Ecuador. Lastimosamente es así. Sin embargo, tú hablabas hace poco también del tema de los guardaparques, y quiero referirme a esto porque ahora con esta ley se les ha profesionalizado a los guardaparques. Con esto, ¿cómo se les blinda? ¿Qué garantías tienen al profesionalizarlos, tomando en cuenta que ellos son literalmente los custodios de estas zonas, pero son los más vulnerables ante estos GDOs?
Lo importante primero es, al hablar de una profesionalización, es que ya se reconoce como un trabajo. Es un trabajo que nosotros tenemos ahora acá en el país. Se van a generar capacitaciones, se van a generar instrumentos para que ellos puedan realizar de mejor forma su trabajo. Y en realidad, yo creo que en esto hay mucho que ver hacia Galápagos. A veces a Galápagos lo criticamos mucho, ¿no? El tema del turismo que llega de forma masiva. Está bien que sigamos en esa crítica constructiva, si se puede decir de alguna forma, pero comparemos Galápagos con Hawái. Entonces, Hawái tiene menos del 4% de todo su territorio es protegido. Ahí sí se hizo un proyecto en donde lo que se busca es que llegue un montón de turistas y se acabó. Mientras que Galápagos, a pesar de todas las complejidades que tiene, es un referente a nivel internacional en términos de cómo la gran cantidad del territorio de las Islas Galápagos es territorio protegido, que ni siquiera los turistas tienen acceso. Y aún así, tienes tú proyectos de ingreso de institutos de investigación internacionales, tienes el tema de conservación, tienes el tema del turismo. Entonces, ese modelo que vemos allá es lo que yo creo que se puede replicar acá en el país. Al Ecuador le da la capacidad para eso. Si fuéramos un país que solo tuviéramos desierto, te digo, oye, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Entonces vamos a otra cosa, explotemos los minerales bajo tierra, ¿no? Lo que se encuentra sobre la tierra tiene menor valor que lo que está debajo. No es el caso del Ecuador. Entonces, lo que hay que buscar es justamente estas lógicas de desarrollo, porque dentro de esas áreas protegidas también viven comunidades. Claro. Entonces, ¿de qué van a vivir las comunidades? O de qué viven las comunidades, si es que el único modelo que nosotros tenemos es, ok, el Estado paga por la conservación, que básicamente ahora en el modelo actual es tener guardaparques, porque ni siquiera ahorita tienen recursos para ver con tecnología lo que está sucediendo. Entonces, la realidad es que el Ecuador tiene que explorar nuevas alternativas. Tenemos que estar conscientes de que cada vez que existe una transformación, un cambio, también puede abrir la puerta a gente o organizaciones inescrupulosas que traten de aprovechar esta nueva oportunidad, y ahí es donde justamente tenemos que buscar ese control. A mí me parece positivo que tratemos de abrir oportunidades que generen desarrollo y que atraigan ingresos en varias índoles que las hemos hablado el día de hoy, ¿no? Y faltan otras. Hay otras, los servicios ecosistémicos o ambientales. Tú tienes países y empresas que requieren compensar su huella ambiental. Y eso quiere decir que parte reducen haciendo transformación de sus modelos industriales, y lo otro lo que tienen que hacer es buscar en dónde compensar. Si emiten, lo voy a hacer súper didáctico, si emiten carbono, por ejemplo, o si tienen una huella de contaminación de plásticos, buscan justamente dónde pueden compensar esa huella y pagar para conservar la naturaleza, el equivalente de esa huella ambiental. Yo trabajo en eso, no en áreas protegidas en el país, yo trabajo en áreas que se encuentran afectadas, los ríos, cuencas hídricas, y justamente trabajo con empresas nacionales e internacionales para poder traer recursos para reducir la contaminación. Entonces, lo que incluso les comento no es algo que lo sé por teoría, lo estamos aplicando. Entonces hay un potencial enorme para el país en ese sentido, y qué bueno que se dé esta oportunidad. Hay que tratar de ir cuidando para que no se den abusos, ¿no? Sin duda, sin duda. Y quienes se han aprovechado de esta falta de reglamento han sido los criminales en estos últimos años, básicamente. Y es importante que que el gobierno empiece a preocuparse respecto a esto, ¿no? Son los expertos quienes nos están aclarando un poco qué contiene esta ley que nos ha generado muchísima preocupación, pero vemos que es positiva para el país. 8:26 a.m. Inti Gronenberg, él es científico ambientalista, nos acompañó acá en cabina. Inti, muchísimas gracias. A las órdenes, cuando guste. Bienvenido siempre.